Queridos hermanos, nos llena de mucha alegría recibirles en este lugar santo para celebrar juntos la Santa Misa, en el viernes de la quinta semana de Pascua. Sean todos bienvenidos. La liturgia de hoy nos invita a hacer vida de el mandamiento del amor que Cristo nos dejó en su última cena. Con ese amor que nos une a nuestros hermanos, comencemos la celebración de estos misterios con el canto de entrada. De pie, por favor, y recibimos al Padre Olmo de la Iglesia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para un cristiano, siempre el criterio fundamental es el del amor. El amor al prójimo, el amor a Dios, que van unidos precisamente. Y debe ser el criterio para todo momento de la vida, toda decisión que podamos realizar en la vida. La Iglesia en sus principios también tuvo que hacer decisiones. Muchas veces tenía que también dejarse llevar por el amor y luchar por lo que pensaba que era el criterio del amor. Leeremos algo de esto en las lecturas de hoy. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales,
para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después del esfuerzo de discernimiento que supuso la reunión de Jerusalén, según lo escuchábamos ayer por el texto de hoy, nos enteramos de que esas conclusiones fueron enviadas a los paganos convertidos al cristianismo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Bersabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos al paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviarlos con nuestro querido Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán la palabra que les sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas de las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en apartarse de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria. En el texto de ayer, Jesús nos llamaba a permanecer en su amor. Ese llamado hoy adquiere una dirección más comprometida con los demás, poniéndose Él como ejemplo, de pie con el cántico de Aleluya.
Ya que han resucitado con Cristo, busque los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les ha elegido, y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Para empezar tendríamos que retomar una idea que todos deberíamos recordar, y es la diferencia que trae Cristo con respecto al judaísmo, con respecto a la religión judía. No hay duda que Jesús es un judío. Como judío vivió las normas que se fueron promulgando propiamente pues desde Moisés y todo lo que se fue promulgando, y que lo podemos ver a través del Deuteronomio y de muchos textos del Antiguo Testamento. Pero hay que diferenciar, repito, lo que es una religión de lo que es la propuesta de Jesús. Jesús no viene a fundar propiamente una religión nueva. Jesús simplemente viene a proclamar el amor de Dios Padre por nosotros, que es lo que debe motivar la conducta de todos los hombres en sus relaciones con Dios, con los demás hombres y consigo mismos. Por eso el amor, como decíamos al principio de la misa, es el criterio fundamental. Y para toda decisión siempre hemos de contar con el amor bien entendido, claro está. La Iglesia tuvo sus problemas desde el principio,
Y uno de los grandes problemas, pero también de las grandes decisiones, porque los problemas crearon las circunstancias para que se discutiera, se dialogara y pudieran llegarse a propuestas cada vez más claras. Por eso existen los concilios. Y aquí en estos días hemos estado hablando del concilio de Jerusalén. Sabemos de un altercado entre Pedro y Pablo, pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Pablo poco a poco se va dando cuenta de la importancia de predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los paganos. En un principio algunos pocos paganos, porque el pueblo judío, pues vamos a decir, sentía que era el elegido, pero eso no quitaba que otros pueblos también conocieran a Jesús. Pero poco a poco San Pablo va desarrollando la práctica y la teoría de predicar a todos los pueblos, a todos los paganos. Por eso él mismo se dice que es el apóstol de los gentiles, es decir, de los paganos. Esto sucede en Asia Menor, en lo que nosotros conocemos hoy como Antioquía. Y desde allí Pablo va desarrollando una misión maravillosa donde se van adhiriendo cada vez más fieles que no son judíos, sino paganos. De tal manera que surge una comunidad de cristianos paganos. Esto preocupaba mucho a los discípulos de Jesús, a los apóstoles que vivían en Jerusalén. Y por eso entonces Pablo junto con Bernabé deciden ir a Jerusalén para tratar el problema de si los paganos tienen también la oportunidad de ser predicados del evangelio y además si no tenían que cumplir con las normas de la ley mosaica, porque el problema era que los judíos más, vamos a decir, conservadores, decían que aquellos paganos sí podían recibir la predicación del evangelio siempre y cuando cumplieran la ley mosaica, cumplieran las leyes mosaicas, es decir, de alguna forma tenían que hacerse judíos. Y San Pablo dirá entonces, ¿de qué vale entonces Jesucristo? ¿De qué valió su sangre? ¿De qué valió su sacrificio si todavía estamos obligados a la ley? No es la ley entonces la que justifica, sino que es la sangre de Cristo. Y ahí viene toda la reflexión que luego Pablo y Bernabé llegarán hasta Jerusalén y propondrán primero en una reunión privada, luego en una reunión más bien pública, asamblea, y se van contentos porque Pablo piensa, que las cosas se habían solucionado y que la comunidad de Jerusalén había aceptado la introducción de los paganos sin tener que cumplir con las normas. Poco tiempo después, la comunidad cristiana de Antioquía seguían muy unidos, tanto judíos como los que no eran judíos. Comían juntos, participaban juntos, pero llega un momento en que unos visitantes de Jerusalén llegan hasta allí, hasta la comunidad de Antioquía, y empiezan un poco otra vez a meter el tema. Pues mira, pero es que están comiendo carnes de animales sacrificados, que están comiendo la sangre, que no parece ser que se esté actuando bien. Pedro, que estaba viviendo el tiempo en esa comunidad, entonces se separa y empieza a comer, vamos a decir, porque esto es lo que el hermano nos dice, en mesas separadas, de tal manera que habían dos comunidades, la comunidad pagana y la comunidad judía. Cuando Pablo se da cuenta de esta situación, ahí es que encara a Pedro, pero ¿cómo vas a hacer esto? Es que son dos mesas ahora, son dos panes de Cristo los que comulgamos, no es uno el que comulgamos, eso lo va a desarrollar en alguna de sus cartas, y será el altercado y sabemos que Pedro no ceja en su actitud y continúa, y Pablo decide irse. Envían, entonces se conoce la situación en Jerusalén de este altercado que ha habido entre los dos grupos, paganos y judíos, y entonces deciden enviar esta carta que acabamos de escuchar hoy.
Cuando esa carta llega a Antioquía, ya Pablo se había ido. Pablo no conocía de esa letra, de esa carta. Cuando yo comentaba con un hermano sobre este texto, decía, no había email todavía, no había mensaje que se mandara rápido. Para que llegara el mensaje tendría que pasar pues mucho tiempo. La cuestión es que la carta, como nos la presenta Lucas, fue bien recibida. ¿Por qué? Porque en cierta forma sí permitía a los cristianos paganos vivir no por las normas de Moisés, pero pone unas excepciones. Y eso es lo que luego Pablo pues, no está consciente de esa nueva situación. Bueno, ¿qué nos enseña este altercado entre Pedro y Pablo, o entre estas dos posiciones de la iglesia primitiva? Que precisamente el diálogo, el confrontar, el ser diferentes en las opciones es lo que va creando una nueva reflexión cada vez mejor dentro de la iglesia. Es decir, se decía en la historia, ¿verdad?, que los dogmas fueron primero herejías. Es decir, primero fue la herejía y después se formuló el dogma. Es decir, que cuando alguien proclama una realidad diferente a la de la iglesia y encara a la iglesia con esa reflexión, entonces la iglesia se reúne y entonces cuando surge el dogma, es decir, se aclara la situación y se crea entonces el dogma. Y ese ha sido siempre el método a lo largo de los siglos de la iglesia. Por eso existen los sínodos, por eso existen los concilios, y como somos seres humanos, todos tenemos formas de pensar diferentes. Y por eso siempre hay que conciliar. Y esto precisamente por el criterio del amor. En este tema de la predicación y de la conversión de los paganos y de que si ellos tenían que no o cumplir o no la ley de Moisés, el amor es lo que priva. Si Cristo nos amó hasta dar su sangre por nosotros, eso es lo que realmente nos ha salvado, no que yo cumpla tal ley o no la cumpla. Y esa idea de Pablo es la que va a ser preponderante a lo largo de toda la teología de la iglesia con respecto a la situación de los judíos. Ya luego también se ha malinterpretado porque muchas veces, y aquí tengo yo siempre mi partecita de defensa de la fe católica, ustedes saben que hay una disputa siempre entre protestantes y católicos sobre la fe y las obras. Entonces muchos de los protestantes se aferran a las palabras de Pablo que no son las obras, pero es que no está hablando de obras de caridad, está hablando de las obras de la ley, está hablando del cumplimiento de las normas de la ley. Entonces lo sacan un poco de contexto para decir que Pablo dice que tiene que ser por obra, que no puede ser por obra, sino por solamente la fe. De ahí viene Lutero, el principio de la sola fe. Pero está muy claro que una fe sin obras es una fe muerta, y por lo tanto no puede ser una fe sin obras. Es imposible que nosotros tengamos fe en Dios y no obremos conforme a esa fe en el Señor. Y por eso entonces este tema ha sido siempre un tema crucial a lo largo, desde el principio de la iglesia, desde que la iglesia empieza a crecer, donde se adhieren paganos, es decir, no judíos, y esto empieza a discutirse. Es interesante porque también los aprovechan muy bien los protestantes para decir que Pablo regañó a Pedro y que era supuestamente el líder. Pues mira, humildad en Pedro, maravilloso que ambos discutan, dos columnas maravillosas de la iglesia que aunque tengan posiciones diferentes en un momento, pero ya luego Pedro aceptará, como toda la iglesia aceptará la posición de San Pablo, pues que se discuta, que se hable, que se confronte, porque así la verdad poco a poco va aclarándose y llega a su esplendor, el esplendor de la verdad, ¿verdad? Así que la iglesia humana y divina a la vez ha crecido
a lo largo de siglos en confrontaciones, en discusiones, en concilios y en todo un proceso humano, pero siempre guiado, y fíjense qué interesante, guiado por el Espíritu Santo. La carta que envían de Jerusalén a Antioquía dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, las decisiones dentro de la iglesia siempre son decisiones divinas y humanas. Interviene Dios, interviene el hombre, el ser humano. No puede ser de otra manera. Amén. El Evangelio nos llama a compartir el don que nos ha sido dado mediante la fe, pero hacerlo fructificar a través del mandamiento del amor. Vamos a orar ahora diciendo, concédenos, Señor, el coraje de amar. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por la Iglesia, para que obtenga de la celebración de los sacramentos la fuerza para servir y amar a todo hombre con la misma medida de Cristo, que es amor sin medida, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, sepan amar sin reservarse nada para llevar a Dios, a través de su testimonio a los hermanos que encuentran, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por los gobernantes de las naciones, para que puedan ver del modo de amar y servir a Cristo, para comprometerse con el desarrollo de iniciativas que privilegien la igualdad y la fraternidad entre los pueblos, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por todos los que sufren en el mundo, especialmente por aquellos que no tienen el sustento diario, para que el mandamiento del amor que nos ha dado Jesús anime a todos los que tienen la capacidad de ayuda y acudan en auxilio de todos los más necesitados, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por todos nosotros, para que confiando nuestra vida en sus manos, podamos vivir en la alegría del resucitado, fortalecidos por la certeza de que no estamos solos, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Magda Orange, Cándida y Roberto Abreu, Evelyn Bravo, Nelson Pérez, Esposo Sánchez, familia Galindo, Oscar Rodríguez, Fernando Barrios, familia Rivera Matos, familia Blanco Rivera, Hermin Figueroa, Lidia Santiago, Matilde Gregorio y María Soto, Dolores Vera Negrón, Blanquita Negrón y Blanca Hernández, oremos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Reino Rolón Ramos, Piculín Ortiz, difunto de la familia Olmo Orange, Néstor Orange, Santos Ponce, Fafi Arias, Miguel Pagán, Mercedes Vélez, Mari Anderson,
Chelita Rivera, Zulma Rivera, Ramón Feliciano, Max Santiago Rolón, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Kendra Concepción, Wilfredo Figueroa, Nelson Heredia, difuntos de la familia Negrón Quiñones, difuntos de la familia Heredia Cortés, hermana Ana María Patrón, Jenny Violeta y Nancy Jiménez Collazo, Ani Cintrón y Esther Colón Valentín. Oremos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, oremos. Dios, que a través de Cristo nos has hecho hijos y no esclavos, escucha nuestras plegarias y haz que cada una de nuestras acciones se cumpla para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo,
estaremos usando hoy el canon 1, o llamado canon romano, que nos habla un poco de esta primitiva comunidad de la que hemos hablado. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Roberto, con su obispo auxiliar Tomás y todos los pastores y demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como
oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No podríamos terminar nuestra misa sin una alusión al próximo domingo, Día de las Madres. Si hay algún amor en la tierra que se asemeje al amor de Dios, que es Padre y Madre, es el amor de nuestras mamás. Así que todas nuestras bendiciones a aquellas que están vivas, yo gracias a Dios tengo a mi madre viva, pero también nuestras oraciones y agradecimiento también por nuestras madres difuntas. Que este próximo domingo las recuerden, aquellas que ya partieron, pero que también compartan con las que están ahora vivas. Yo sé que hay muchos que están distantes por los diferentes trabajos que se tienen en otras partes allá en Estados Unidos, pues tengan ese momento, esa oportunidad de llamar, de unirse. Si hay ciertas desavenencias, pues poder un poco superarlas. Es un día para reconocer que no hay amor más grande que el amor de una madre. A mi mamá también mis besos y mis abrazos. Ya nos veremos, si Dios lo permite, el domingo. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, les llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues, confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.